¿En Tapachula sí nos escuchan? Sí, estamos aquí, estamos escuchando. Igual que Chetumal escuchamos. Y con las demás sedes en Campeche. Sí, les escuchamos perfecto. Gracias. Villahermosa. Que Villahermosa no está. Chetumal. Sí, les escuchamos muy bien. ¿Ustedes cómo nos escuchan? Eso, gracias. Nosotros igual, gracias. Sinvestab. Acá les escuchamos perfecto. Gracias, nosotros igual. Listo. Entonces,
Hola, buenos días. Disculpen, en San Cristóbal no recibimos video o no sé si están presentando el PowerPoint, así que por favor les pedimos si pueden checar eso. Sí, estamos checando. No vemos ahorita nada en pantalla en Villahermosa. Un babosote, San Cristóbal, ¿me puedes confirmar si ya estás recibiendo el video? En Villahermosa no tenemos video. ¿Quién manda la presentación? Ok. Ya habíamos recibido la presentación, pero ahora se volvió a ir. ¿Me puedes confirmar si hay el video, por favor? Ya, estamos esperándola. Listo. Gracias. Todos los demás sí lo recibieron. Sí lo reciben. O sea, de aquí, ven mi máquina ya. Pero aquí no lo puedo ver. Si ellos tienen la presentación, por favor. Si ellos tienen la presentación, entonces directamente que la pasen. La paso. Ahora sí estamos viendo la pantalla en San Cristóbal. Gracias. Ok, gracias. Ok, de Chetumal para todas las unidades y para Sinvestab Mérida, nada más confirmar que nos están recibiendo y escuchando. Por favor, ¿se pueden reportar? Sí, claro, se escucha y se ve.
Campeche, se escucha muy bien y se ve la imagen de la PC. Mérida se escucha bien y vemos bien. Villahermosa se escucha bien y se ve bien. Okay. En Tapachula se escucha bien y se ve bien la presentación, la pantalla de la computadora. Igual, estamos viendo bien y escuchamos también. Muy bien, Dalila, un mensaje nada más, si me puedes enviar por favor, en Mérida. Dalila, si me puedes enviar el diploma del doctor Ortega, por favor. Correcto, bueno, ayer lo envié, pero ahorita te lo vuelvo a enviar. Gracias, vamos a comenzar. Ok. Bueno, niños, niñas de todas las unidades de ECOSUR, de Sinvestav, Mérida, es un gusto para mí desde Chetumal, Quintana Roo, presentarles nuestra siguiente conferencia, que va a ser ¿de qué se enfermaban los antiguos mayas? Esta presentación nos la va a ofrecer el doctor Alan Ortega, quien es investigador del Instituto de Antropología e Historia aquí en Quintana Roo, y va a ser algo muy, muy interesante. Le dejo la palabra al doctor Ortega y le damos la bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y para ir aprendiendo un poco sobre los antiguos mayas que vivieron en la zona de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco. Los grupos mayas, como ustedes van a saber, habitaron toda esta zona de lo que es México desde tiempos muy, muy antiguos. Y para nosotros, los antropólogos, es interesante saber cómo vivían, qué comían, de qué se enfermaban los mayas. Entonces mi presentación es precisamente de eso, para saber de qué se enfermaban, ¿no? Se enfermaban exactamente igual de las mismas enfermedades de las que nos enfermamos hoy en día. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que tenían gripa? ¿No? ¿No tenían gripa? ¿De qué crees que se enfermaban los mayas? A ver, por acá. A ver, ¿de qué se enfermaban los mayas? ¿De qué crees? ¿De qué? Fuerte. ¿No? Bueno, precisamente vamos a ver. ¿De qué, perdón? Deshidratación. ¿Deshidratación? Ah, pues tal vez. A ver. ¿De tos? Tal vez también. Pues bueno, vamos a investigar de qué se enfermaban los mayas. Para esto, nosotros trajimos unos dibujitos, se los vamos a pasar, que son unos esqueletitos. En las demás unidades, por favor, si los pueden pasar. La idea era que estuvieran recortados y los niños los pudieran armar, pero no sé si los llegaron a armar. Si no están armados, no importa. La idea es de que mientras vaya la presentación, ustedes vayan dibujando en los esqueletitos dónde vamos a ir identificando la enfermedad que estamos viendo. No sé si me entendieron en las demás unidades en Yucatán. Bueno, comenzamos la presentación. Bueno, en la tele, aquí en esta parte, podemos ver que para conocer de qué se enfermaban las personas que vivieron hace muchos años, hay diferentes especialistas, diferentes investigadores, como sociólogos, como médicos, como historiadores, como antropólogos, que tratan de saber la salud y la nutrición de los mayas antiguos. Entonces hay diferentes especialistas que tratan de analizar desde su muy propia disciplina, desde su muy propia especialidad, la enfermedad. Para nosotros, los antropólogos,
retomamos la información o buscamos la información a partir de las excavaciones arqueológicas, ¿sí? Las excavaciones arqueológicas son precisamente esto. Llega un arqueólogo, así como como Indiana Jones, ¿sí? Llega y empieza en una parte del bosque, empieza con una metodología, con una precisión, ¿no? Para saber dónde encontrar los esqueletos y los va descubriendo poco a poco. ¿Cómo? Pero además, aparte de las excavaciones, también podemos investigar de qué se enfermaban las poblaciones antiguas también a partir de los libros. Obviamente, entre los mayas, pues no tenían forma de escribir, o sea, no conocían la escritura. Entonces, la única forma que tenemos para realmente conocer de qué se enfermaban es a partir de los huesitos, es decir, del esqueletito que ustedes tienen en sus manos, ¿sale? ¿Cómo los encontramos a los esqueletos? Los podemos encontrar solitos, pero también los podemos encontrar por varios individuos, ¿no? Al mismo tiempo, muy bien arregladitos, muy bien acomodaditos. Aquí está su cabeza, su tronco, sus piernas, pero también los podemos encontrar completamente desarticulados, desarmados, ¿sí? El arqueólogo y el antropólogo físico excavan estos entierros para poder recuperar los huesos y poder saber muchas cosas. Ahora bien, una vez que lo sacamos de las excavaciones arqueológicas, muchas veces nos llegan así. Como pueden ver, vienen bien fragmentados. Entonces, el antropólogo junto con la restauradora los empieza a armar poco a poquito, ir viendo cuál es la partecita del cráneo, cuál es la parte de una pierna, etcétera, etcétera, para poder ir armando poco a poco un esqueleto completo, ¿no? De una misma persona. Ahora bien, ¿qué nos dicen los huesitos? Con los puros huesos podemos saber la edad que tenían esas personas cuando murieron. También podemos saber si eran hombres o si eran mujeres. Podemos saber también a qué se dedicaban. Podemos saber si eran agricultores, si eran pescadores, si eran comerciantes, si eran alfareros, si se dedicaban a hacer tortillas, etcétera, etcétera. Entonces también podemos saber su actividad, a qué se dedicaban. Y por último, entre otras cosas, y lo que nos interesa aquí, podemos saber de qué se enfermaban y cómo comían, ¿sí? ¿Qué comían? Y eso nos puede decir la salud, su estado de salud de todo el grupo. Para eso, ya cuando tenemos el esqueleto en el laboratorio, completito, bien limpio, armado, entonces vamos buscando diferentes indicadores, vamos buscando diferentes enfermedades que podemos encontrar en todo el esqueleto, ¿sí? Podemos encontrar enfermedades que ocurrieron mientras crecían, así como ustedes, si no comen bien, si no se alimentan bien, si no hacen ejercicio, etcétera, se enferman. Entonces podemos saber si un niño se enfermó, ¿no? Si un esqueleto de un adulto siendo niño se enfermó cuando era niño. Podemos saber si comía bien, si tenía problemas de anemia. Yo me imagino que muchas veces su mamá o su abuelita les dice, come bien porque si no te va a dar anemia. Y dicen, ay, ¿eso qué será, no? Pero pues, se escucha feo, ¿no? Vamos a ver qué es eso. También podemos saber si se enfermaban por infecciones, es decir, como tos, como gripa, ¿no? Como si tenían diarrea, etcétera, etcétera. Y esos son por infecciones, por parásitos, ¿sí? También podemos saber enfermedades dentales, es decir, si tenían caries, si tenían sarro, y qué tipo de cosas les producía esas enfermedades de la boca, ¿no? Que llamamos enfermedades dentales. También podemos saber enfermedades por envejecimiento, ¿sí? Y por trabajo. Podemos conocer
si se fracturaron en vida, ¿no? Si subieron un árbol, así como ustedes que luego se suben a los árboles o a algún lugar, si se cayeron y si se fracturaron. Entonces las fracturas también nos dicen, se marcan en los huesos. Y también a partir de los huesitos podemos saber qué tan altos eran y cuántos años vivían en promedio esa población. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda en las otras unidades? ¿Alguien quiere preguntar algo? En Campeche, en Villahermosa. Y todas nos van a... Una duda, ¿nos vas a dar tiempo de armar los esqueletos? Claro que sí. ¿Quieren armarlos de una vez? Los que puedan armarlos. El problema aquí que en Chetumal tendríamos que recortarlos, pero si los tienen recortados en las otras unidades, vayan armando sus esqueletos. Porque la idea es que vayan pintando las Chula, o las unidades. Bueno, nosotros venimos para armar los esqueletos aquí durante la sesión como estaba dicho, pero hay una pregunta de un niño. Hay una pregunta de un niño. Ven. A ver, adelante. ¿Quién tapa? ¿La digo? Sí, dile. Pregunta. ¿Dónde se encontraron los huesos que andaban ahorita acá? ¿Qué mostró? ¿Qué mostraron? Los huesos. Esos huesos los encontramos en varios lugares. Los encontramos en las zonas arqueológicas de aquí de Quintana Roo, en un lugar que se llama Oxtancá. Y así como encontramos esos huesos en esa zona arqueológica, hemos encontrado otros huesos en otras zonas arqueológicas, como Sibanché, Cojulich, Tulum, ¿no? Tulum, que es una de las más famosas de aquí de Quintana Roo. Pero en todo el país hay diferentes antropólogos y arqueólogos que van excavando en diferentes zonas arqueológicas y van rescatando esos huesos. ¿Te quedó clara la duda? Alan, aquí en San Cristóbal también hay unas preguntas. Adelante. A ver, tu pregunta, por favor. ¿Han encontrado huesos rotos? ¿Qué, perdón? Sí han encontrado huesos rotos. ¿Rotos? Sí, claro que sí. De hecho, si te fijas en una de las diapositivas, te la voy a pasar otra vez. Esta, si te fijas, están completamente rotos Aquí. en algunos casos. ¿Sí? Aquí Y en la entonces, unidad Mérida tenemos una pregunta. Claro que sí, adelante. Va a haber que esperar un poquito. ¿Cómo se curaban los mayas? ¿Cómo se curaban los mayas? Bueno, eso vamos a verlo primero, vamos a ver de qué se enfermaban y después vamos a ver cómo se curaban. ¿Te parece? ¿Sí, les parece? Primero vamos a ver de qué se enfermaban. A ver, dime. ¿Cómo sabían Está más en San Cristóbal. ¿Cómo sabían si los huesos estaban rotos? Aquí me preguntan que cómo sabíamos que los huesos estaban rotos. Porque cuando los excava el arqueólogo, los encuentra completamente rotos. Entonces ya sabíamos que estaban rotos desde un inicio. Y entonces ya en el laboratorio los vamos pegando. A ver, San Cristóbal. Una pregunta más. Sí, adelante. ¿Cómo podemos saber qué comían? ¿Cómo podemos saber qué comían? Bueno, lo podemos saber por diferentes formas, a partir, por ejemplo, de los dientes. Podemos saber si analizamos químicamente los dientes. Cuando tú comes una manzana, una pera, carne y demás, todos esos nutrimentos se te van a tu cuerpo y esos nutrimentos se te quedan impregnados en tus huesos y en tus dientes. Entonces, el antropólogo, junto con un químico u otro especialista, analiza esos huesitos y va sacando los elementos de la manzana o de la carne, del puerco que comió y demás, y podemos ir sabiendo qué fue comiendo en su vida, durante su vida, ¿no? Bueno, aquí en Chetumal tengo 2 preguntas más. A ver, allá por favor.
¿Cómo sabían que, perdón? ¿Cómo sabían que atendían enfermedades? Ah, bueno, primero, como te decía, vamos a ver de qué se enfermaban y luego vamos a ver cómo se atendían las enfermedades. ¿Sí? A ver. No te escuché. ¿Qué usaban como de dinero? ¿Qué usaban como de dinero? Ah, de dinero. Bueno, esa es otra pregunta y entonces otro tema. Si quieres, en otra ocasión vamos a ver qué usaban de dinero. Pero lo que te puedo adelantar, que usaban el cacao, ¿no? Que son unas semillitas. Bueno, vamos a continuar la presentación, ¿les parece? Unidades, y ahorita vamos a ver las preguntas. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a ver entonces en las demás unidades, si van armando sus esqueletitos, sería fabuloso. Y vamos a ir lentamente viendo cada una de las enfermedades. Bueno, la primer forma para poder encontrar las enfermedades en los huesos es para saber si tuvieron enfermedades durante el crecimiento. Es decir, así como son ustedes niños, para saber cuántas veces se enfermaron a lo largo de su vida, ¿no? Están siendo niños. La primera es a través de los dientes. Las dos fotografías que ven a su lado son precisamente dientes de niños de los incisivos, es decir, los dientes que están al frente, ¿sí? Entonces, en su esqueletito pueden ir dibujando, entonces, los dientes o ir iluminando los dientes, que ese es el primer lugar donde vamos a encontrar de qué se enfermaban. Entonces, gracias a los dientes, vamos a buscar en esos dientes unas líneas muy delgaditas en cada uno de los dientes, y esas líneas nos dicen que ese niño dejó de crecer. Dejó de crecer porque se enfermó, ¿sí? ¿De qué se enfermó ese niño y por qué dejó de crecer? Por ejemplo, en este caso es de un niño específicamente que sabemos que en algún momento se enfermó y dejó de crecer. ¿De qué creen que se enfermó este niño y ya no creció? A ver, de caries, no. Oye, Alan, ¿no nos das unos 5 minutitos para armar los esqueletos para que puedan dibujar tus enfermedades? Órale, vamos a darle 5 minutos entonces a todas las unidades. Vamos a darle 5 minutos a las unidades, ¿sí?
Nieta, mira su esqueleto. Bueno, los nuevos por acá. Y los otros. Hola, en San Cristóbal ya terminamos con el ejercicio. Fuera. ¿Ya acabaron San Cristóbal? Sí, como no, muy participativos todo el mundo. Perfecto, vamos a darle 5 minutos más porque las otras unidades no han terminado. Tiene... ¿Alguien necesita color? Francisco, ¿terminaron en Campeche? Villahermosa, ¿han terminado? Tres minutos más y reiniciamos. 3 minutos, por favor.
Bueno, yo creo que continuamos la presentación. ¿Les parece las demás unidades? Sí, ya se puede. Gracias. Bueno, entonces, ahora que vayamos viéndolo enfermedad por enfermedad, entonces con un color específico van nada más iluminando entonces el huesito donde lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Como les comentaba, entonces la primera enfermedad o primer indicador para saber si una persona estaba enferma entre los mayas es utilizar los dientes. En los dientes vamos a buscar, el antropólogo lo que buscaba era precisamente unas líneas, ¿sí? Y estas líneas nos indican que este niño dejó de crecer durante el crecimiento por alguna enfermedad. ¿Qué enfermedad pudo haber sido? Pudo haber sido una enfermedad muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Que pudo haber sido alguna enfermedad por desnutrición, o pudo haber sido una enfermedad por diarreas continuas muy, muy fuertes, o algún otro tipo de enfermedad muy específica que realmente no sabemos, pero sí sabemos que ese niño dejó de crecer en algún momento de su vida. Entonces, lo que primero vamos a buscar entonces en los dientes, estas líneas. Estas líneas se llaman líneas de hipoplasia, ¿sí? Y entonces buscamos en todos los dientes de todos los esqueletos que nos llegan al laboratorio si tiene líneas de hipoplasia, ¿sí? La segunda enfermedad o la segunda indicador que vamos a buscar en el esqueleto es en el cráneo, ¿sí? Vamos a buscar en el cráneo si tiene algunas lesiones, algunos indicadores de enfermedad, y esta enfermedad es por anemia. Entonces, en estas partes del cráneo, en la bóveda del cráneo, vamos a buscar un indicador que se llama hiperostosis. Entonces, aquí no sé si lo llegan a ver, pero en esta partecita, ¿sí? Se ve como si lo hubieran picado con un picayelos en esa parte del cráneo, ¿sí? Y esos hoyitos que tiene en el cráneo, ¿sí? Nos indica que esa persona, ese muchacho o joven, ¿sí? Sufrió algún proceso de anemia, es decir, no comía bien o tenía enfermedades recurrentes como enfermedades respiratorias o también por enfermedades como diarreas muy, muy recurrentes. Entonces, pueden ir iluminando también, entonces en el cráneo podemos encontrar indicadores de que un maya antiguo se enfermaba. También en el cráneo, en esta parte de los ojos, ¿sí? Porque aquí como pueden ver un ojo, entonces detrás de los ojos también se forma como si fueran unos pequeños hoyitos. Vamos a buscar si en el ojo, en la parte del ojo, tiene hoyitos, y esos hoyitos se llama criba orbitaria, y también esos hoyitos nos indican que esa persona, cuando iba creciendo, sufrió una anemia. Entonces, las anemias vienen principalmente porque no comen suficientes nutrimentos, alimentos nutritivos, y también puede ser por causas de enfermedades como diarrea, es decir, que no se lavan las manos, etcétera, y por lo tanto sufrían de estas enfermedades que les producía anemia, ¿sí? Entonces pueden ir viendo que en esta parte, específicamente en el cráneo, ¿sí? En la cabeza, aquí también se van a buscar indicadores de que se podrían haber enfermado las personas antiguamente. Ahora bien, vamos a ver las infecciones. Las infecciones pueden ser por diferentes causas, principalmente pueden ser por bacterias. ¿Sí saben qué son las bacterias? ¿Sí? Bueno, entonces las bacterias lo que hacen
en el cuerpo es de que nos dé fiebre, ¿no? Por ejemplo, nos da fiebre, nos sentimos mal, podemos tener hasta diarreas, podemos tener tos, etc. Entonces, el cuerpo reacciona a todas las infecciones. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Por ejemplo, en esta parte de la pierna, que vendría siendo precisamente de la rodilla para abajo, podemos encontrar en el hueso unas rayitas. Hagan de cuenta que el hueso lo rayaron. Y esas como rayaduras, ¿sí?, en el hueso se ven, se llama periostitis. El hueso, nuestros huesos están vivos, se podría decir que están vivos, entonces reaccionan a todos los elementos que son ajenos a nuestro cuerpo y reaccionan para defensa de la enfermedad. Entonces, en este caso, la enfermedad de alguna infección, ¿no?, que puede ser por cualquier bacteria, etcétera, el hueso se inflama y se queda marcado en el hueso, que es lo que estamos viendo. Entonces podemos saber que los antiguos mayas, en este caso, por ejemplo, este huesito que ven aquí, que realmente es una sección de la pierna, ¿sí?, de esa parte de entre la tibia y el peroné, ¿sí?, es de que esta persona sufrió en vida alguna infección causada precisamente por enfermedades, ¿no?, muy diversas, que puede ser desde la gripe, puede ser diarreas, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver las enfermedades de los dientes. En los dientes, los mayas, hasta eso los mayas no tenían muchas caries, no tenían muchas enfermedades dentales. Los mayas, las personas que vivían antiguamente en todo México, tenían un estado de salud bastante bueno en cuanto a las caries y demás. Casi no tenían caries. Sí había caries, pero no era mucha. Y ejemplos de eso son estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta persona no se lava nunca los dientes. Si se fijan, de la primera diapositiva del lado izquierda, para las unidades que me escuchan, tiene una gran caries en el tercer diente, ¿sí? Y esos son, por ejemplo, son ejemplos de caries muy profundas que pudieron haber ocurrido entre los mayas. También podemos ver que ya personas adultas o grandes también tenían pérdidas de dientes. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva, en la fotografía del medio, tenemos igual una mandíbula y entre los dos dientes, entre los dos molares, hay un diente que falta. Entonces, eso nos indica de que la persona en vida perdió esos dientes. ¿Por qué perdían los dientes? Principalmente se perdían los dientes, primero, obviamente por envejecimiento, pero también se perdían los dientes por falta de higiene bucal, es decir, no se lavaban los dientes. No obstante, como les decía, entre los mayas, entre los antiguos mayas, realmente es muy escaso la evidencia realmente de enfermedades dentales. Cuando llegaron los españoles a México, la dieta cambió. La dieta cambió en el sentido de que empezamos a comer más azúcares, o más harinas, etcétera, y eso impulsó que se desarrollara más las caries y enfermedades dentales. Entonces, gracias a que la alimentación de que los mayas tenían una dieta diferente, las enfermedades dentales eran mucho menos que hoy en día y después de la llegada de los españoles. Ahora, las enfermedades por envejecimiento y por trabajo. Estas enfermedades las vamos a buscar principalmente en las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones? Las articulaciones vendrían siendo las uniones del esqueleto. Entonces, por ejemplo, en este caso la articulación vendría siendo esta, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar enfermedades relacionadas con el envejecimiento y cuestiones de trabajo, ¿sí? Porque se van desgastando a lo largo del tiempo en los huesos. Entonces, ejemplos de estos
entre los mayas es estas fotografías que les presento. Esta es parte de una columna vertebral que vendría siendo el dibujito que está al lado, y si se fijan tiene como piquitos. Esos piquitos se llaman osteofitos, y los osteofitos son precisamente indicaciones de que el hueso iba pegando hueso con hueso y se había perdido parte del cojín que amortiguaba la columna vertebral. Entonces hagan de cuenta como que se van desgastando el hueso, y esos son indicadores de que la persona, uno, ya era algo grande, y dos, posiblemente estaba trabajando mucho y por lo tanto se le formaban estos como piquitos, ¿sí? Entonces pueden ir viendo entonces en qué parte vamos buscando. Entonces exactamente en su esqueletito vendría siendo en esta parte en la columna vertebral, y en las articulaciones, por ejemplo, de rodillas, de los codos, ¿sí? Del fémur, etc. También podemos saber si una persona, entre los antiguos mayas, sucedían de que se fracturaban o se lo golpeaban, etc. Por ejemplo, aquí tenemos a dos mayas, uno cargando a otro porque se había lastimado. Por ejemplo, en este caso, ejemplos de esto son cráneos, ¿no?, en la cabeza, que tienen algunas perforaciones. ¿Sí las pueden ver? Las perforaciones. Entonces, estas perforaciones son indicaciones de que en vida se pegó. Puede ser que esta persona se haya caído y se haya golpeado, o puede ser que pues se haya peleado con alguien y le haya pegado en la cabeza y se le haya quedado un huequito en la cabeza. También en esta parte, en esta fotografía, en la tercera fotografía, hay un pequeño golpe en la parte exactamente del cachete, ¿sí? Y también son indicadores de que posiblemente esta persona pues era una persona que le gustaba pelearse, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tan altos eran los mayas? Eso también nos indica, el saber qué tan alto o qué tan bajito son las personas nos puede indicar si son personas saludables o son personas enfermas. Entonces, entre más saludable seas, entre mejor comas, tengas buena higiene y demás, pues tienes la capacidad de crecer mucho más, un poquito mucho más, ¿sí? Pero si no te cuidas y si no te lavas las manos, si no comes bien, si no le haces caso a tus papás de que te pongas el suéter, si hace frío, etcétera, te vas a enfermar, y eso implica en que te hagas más chiquito, ¿sí? O sea, de que no crezcas, y eso es verídico. Entonces, los mayas, ¿qué tan altos eran? ¿Qué creen? ¿Eran muy, muy grandes? ¿Creen que eran como nosotros, así de altos? ¿Son más bajitos? ¿Eran más bajitos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí les ponemos dos dibujitos. El de arriba es de un hombre, ¿sí? De un hombre. Y en los antiguos mayas, en promedio, medían 1,60, ¿sí? Mientras que los mayas actuales, los mayas de hoy, los que viven en diferentes partes de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, los mayas son un poquito más bajitos en promedio. Mientras que las mujeres, en la época prehispánica, son de 1,47, medían 1,47 m, y actualmente las mayas modernas, ¿sí?, son un poquito más altas, miden aproximadamente 1,50, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues no eran muy, muy altos, ¿no? Los mayas prehispánicos son como de 1,60, son, yo creo, como un poquito más bajitos que yo, ¿sí? Y eso nos puede indicar que, pues bueno, los mayas podrían haber tenido problemas de salud, tenían problemas, como lo podemos ver en las otras diapositivas, que no les hacía crecer toda su capacidad de crecer por diferentes causas, como las enfermedades estas infecciosas y enfermedades de la panza, que les daba diarrea, etcétera, por parásitos, por bacterias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien,
¿cuántos años creen que vivían en promedio? 5 años, no, vivían más. Bueno, en los esqueletos podemos saber la edad a la que murieron las personas. Entonces, si agarramos todos los esqueletos y los sumamos y hacemos una operación matemática, podemos sacar el promedio de lo que podrían haber vivido, ¿sí?, los mayas antiguos. Y de acuerdo a cálculos que hemos hecho en diferentes poblaciones mayas, hemos visto que vivían entre un promedio entre los 25 y 30 años. Eso no significa que hayan personas muy viejitas, o sea, de 60, 65. Había gente más vieja, pero en promedio así general, ¿sí?, general, alcanzaban a vivir 25 o 30 años, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, porque estamos ya casi por terminar. ¿Hay alguna duda hasta ahorita de aquí en Chetumal? A ver, las otras unidades, Campeche. Sí, mira, ven. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hugo y tengo una duda. Los dientes, los mayas. Espera, hay alguien más. Pregunta. ¿En dónde se encontró el maya que más vivió aproximadamente? Maya más viejito, pues yo creo que ha sido el de Palenque, en Chiapas. ¿Cuánto vivió? ¿Cómo cuánto vivió? Como 80 años. El que yo sé. 80 años. En San Cristóbal hay una pregunta también. ¿Cómo se limpiaban los dientes? ¿Cómo se limpiaban los dientes? Los dientes se los limpiaban muchas veces con hierbas, con hierbitas, los masticaban y eso hacía un proceso de limpieza bucal. No usaban pasta de dientes como nosotros, pero sí usaban plantitas que permitían limpiarle pues todo lo, pues la comida o residuos de comida que pudieran haber tenido. A ver, dime. Fuerte para que te escuchen en otros lugares. ¿Cómo se bañaban los mayas? Como nos bañábamos. Bueno, en esa época no había regaderas, pero pues había ríos y demás, o lagunas, y ahí se podían bañar. A ver, Tapachula. Aquí en Mérida pregunta? tenemos un par de preguntas. Aquí en Tapachula. Si quieren primero Mérida. No, adelante. Adelante Mérida. ¿Por qué los hombres en la actualidad se hicieron más bajos? Bueno, ese es un promedio que tenemos ahorita, ¿no? De los hombres que son un poquitito más bajos que los mayas antiguos. ¿Por qué? Puede ser que tengan problemas igual de nutrición, ¿sí? O problemas de enfermedades que hacen que no crezcan lo suficiente como antes se crecía, ¿sí? Pero depende mucho del grupo que se midió y eso es lo que estamos viendo. Pero posiblemente se deba a enfermedades o desnutrición entre esos mayas actuales que estaban más bajitos. Mérida, ¿otra pregunta? ¿Por qué los mayas vivían tan poco tiempo? Muy buena pregunta. Yo creo que vivían poco tiempo precisamente porque tenían pues grandes problemas de salud o también grandes problemas de que no comían. Sí, yo pienso que sí comían suficiente, pero a lo mejor no alimentos muy nutritivos y eso hacía que se enfermaran continuamente y hacían que se murieran antes de tiempo. Entonces, por eso tenemos edades tan cortitas, ¿no? Entre 25 y 30 años. Actualmente, en promedio vivimos en México alrededor de los 77 años. Entonces, como puedes ver, pues hemos superado mucho a los mayas antiguos y ahora vivimos mucho más que antes. Otra pregunta, Mérida. ¿Cómo cuidaban los dientes? ¿Cómo cuidaban los dientes?
Los dientes se los cuidaban, decía, se los limpiaban con alguna hierbita, agua, y se limpiaban pues toda la dentadura de algún residuo que tuviera de comida. Y entonces eso les ayudaba a no tener caries. Aparte de que los alimentos no eran ricos en azúcares, o sea, no comían ni ganchitos, ni nada de lo que comemos actualmente, y eso les ayudaba mucho a que sus dientes estuvieran sanos. Tapachula, ¿alguna duda? Sí, aquí van las preguntas. A ver, adelante. Que el esqueleto era hombre o mujer. Si el esqueleto es hombre o mujer. Ah, bueno, el esqueleto del hombre es muy diferente. El esqueleto del hombre es muy diferente al de la mujer. Muchas veces es mucho más robusto, mucho más fuerte, ¿no? Se ve más grandote, más como, ¿cómo te diré? Más finito, y aparte lo podemos saber por la forma de la cadera. La forma de la cadera de las mujeres es diferente que el de los hombres. El de la cadera es como, de las mujeres un poquito más abierta, mientras que el de los hombres es más angosta. En Villahermosa tenemos 3 preguntas. A ver, adelante, La pregunta de Tapachula. A ver, Tapachula. La última de Tapachula, por favor. Sí, claro. ¿Cómo se sabía la edad? ¿Cómo sabíamos la edad? ¿Cómo se sabía la edad? Bueno, la edad la podemos saber. La edad lo podemos saber por diferentes formas. La podemos saber en los niños a partir de la erupción de los dientes. Si tú te fijas, cuando tú tienes tus dientes de leche, los vas mudando, los vas cambiando a cierta edad. Entonces ya hay estándares, ¿no?, muy precisos de saber a qué edad sale tal diente, tal muela o tal presencia. Y así podemos saber. Y en los adultos lo podemos saber a partir de los cambios de la forma de los huesos, que lo podemos saber en las pelvis, o sea, en las caderas, o también en las suturas del cráneo. O sea, en el cráneo tenemos uniones, y en el cráneo podemos ver los cambios de esas suturas y podemos calcular la edad de esa persona. Va la última de Tapachula. Ok, Villahermosa tiene una pregunta más. Sí, en Villahermosa tenemos 3, pero esperamos a que Tapachula pregunte. ¿Y creían cómo las estudiaban? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Otra vez. ¿Y las enfermedades que creían cómo las estudiaban? Ah, pues con los huesos. A partir de los huesos lo podemos ir estudiando. O sea, que ahorita que fuiste dibujando cada uno de los huesos de lo que estábamos viendo, entonces en los huesos podemos ver las marcas de esas enfermedades, podemos ver las marcas de las infecciones, las marcas de las caries, las marcas de la anemia, y así podemos ir viendo. Bueno. Hay otra pregunta, Aquí tenemos 3 preguntas. ¿Qué deporte ¿Entendió la última pregunta? Sí, adelante. Yo quisiera hacer esta pregunta de ¿cuántos años existieron los mayas? ¿Hace cuánto tiempo existieron los mayas? Pregunta. Los mayas, hasta donde sabemos, estaban aquí hace 2000 años aproximadamente. Hace 2000 años ya había mayas en lo que vendría siendo todo el sur de México, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. Muchas gracias. Cambio. Adelante. Ok, aquí en Villahermosa tenemos preguntas. Adelante, Villahermosa. ¿Qué deportes hacían? Bueno, el deporte como lo conocemos actualmente, pues no es el mismo, ¿no? Los deportes que podrían haber hecho, que no era un deporte propiamente, era el juego de pelota, pero realmente no era un deporte que consideramos, sino era más bien una cuestión ritual. Los dioses podríamos considerar como deporte, pero no precisamente.
Y algún otro deporte, pues no conozco alguno otro. Adelante. Otra pregunta. Villahermosa, ¿pregunta? Sí, sí, es que lo que pasa es que no les... Aquí viene. ¿Qué los mayas? No oyeron. Bueno, ¿Cuál es? aquí preguntaron, pero creo que no nos oyeron. Escuchamos. La señal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué comían los mayas? Bueno, la otra, a ver, fuerte. ¿Por qué Podemos ¿Por qué saber. A ver, ¿qué comían los mayas? ¿Sale? Comían maíz, calabaza, chile, frijol, comían diferentes plantas, ¿no? Comían jitomate, pescado, también, como estamos en una zona de costa, comían mucho pescado, comían muchos caracoles y cosas así, cosas del mar. Y de la tierra comían, como te decía, maíz, calabaza, chile, y también comían algunos animalitos como podría ser el conejo, podría ser el venado, el faisán y muchos animales que hay en la selva. Aquí viene otra. Hermosa. ¿Por qué van de los dientes? Fuerte. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué se enfermaban de los dientes? ¿Por qué se enfermaban los dientes? Bueno, como te decía, no todos los mayas se enfermaban de los dientes. En general tenían muy buena salud, pero los mayas que tenían caries o mucho sarro y demás, era precisamente por eso, porque no se limpiaban bien los dientes y pues se quedaban residuos de comida y les producía la caries. Pero realmente eran pocas personas a las que les pasaba esto. Pues la última de Villahermosa. ¿Dónde Adelante. dormían? ¿Dónde dormían? Bueno, dormían en sus casas. Ellos tenían, como actualmente lo vemos en diferentes partes de Yucatán o Campeche o Quintana Roo, pues tenían sus casitas de madera, ¿no? De paja, y ahí dormían. Tenían sus propias camitas con unas esteras o mantas de algodón y ahí dormían. Gracias. No hay de qué. No sé si son... Pues bueno, hasta aquí queda la presentación. Agradezco mucho la atención de todas las unidades, así como de Mérida, igual de Chetumal. Y nos quedamos un ratito más aquí en Chetumal contestando algunas preguntas. Yo solamente aquí en Chetumal quiero agradecerle al doctor Alan Ortega por esta interesantísima plática y le hago entrega del diploma correspondiente. Con nuestro agradecimiento de la Academia de COSUR, de su staff. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias. Gracias desde Tapachula. Aquí en Mérida le estamos diciendo adiós con los esqueletos. Adiós a los esqueletos también, ¿ah? Díganle que hasta la próxima a sus amigos de Campeche, Tapachula, Chetumal y... Desde Mérida nos vamos. Muchas gracias a Alan por presentación y vamos a mover el esqueleto. Hasta luego. Gracias, claro que sí. ¿Hay una pregunta? Niños, a ver, antes de que se vayan. ¿Cómo cuidaban a los hijos? Porque los tenían a los hijos.
Por ejemplo, digo, los